Ya estamos en De Palabra en Palabra este día y vamos a hablar hoy de un poeta importante, un poeta además muy especial porque es un poeta que además fue pintor. Hizo exploraciones en la pintura, en el dibujo, con tintas, en fin. Se trata de Henri Michaux. Henri Michaux, así se escribe. Y vamos a comenzar con leer un poema que se llama Las Esfinges. Seguiremos hablando también más adelante de este poeta magnífico. Dice, todo cae, dice el maestro Jo, todo cae, y tú ya deambulas en las ruinas de mañana. El hombre que te habla, esfinge. El hombre que fuiste, el padre que tuviste, esfinge. Entonces, ¿qué has comprendido de la esfinge que te fue sometida? Una esfinge se forma en el sitio de aquel que no disuelve y es de esfinge que uno muere. Todo endurece, dice el maestro de Jo. Todo endurece y vuelve a la cabeza. El gesto inacabado, la insuficiencia del corazón, la señal que golpea la oreja, la sonrisa, el rostro puro que contempla con avidez, ha de ser ellos mismos incomprendidos, tu plaga. Llegado el tiempo, te cubrirán con duros peñascos. Todo sedimenta, todo se vuelve piedra, dice el maestro Jo. Del labio a la piedra, del rayo a la luna, a la ruina. Del rayo a la ruina. ¿Qué poema? Es un poema en prosa del cual ya iremos hablando de sus poemas. Son traducciones, todas son traducciones de Jorge Esquinca. Mi queridísimo Jorge Esquinca, poeta jalisciense, nacido en el DF, pero ha vivido toda su vida en Guadalajara. Henri Michaux nació en Namur, Bélgica, un 24 de mayo de 1899. Era de la misma edad que Borges. Ya les diré que Borges lo conoció y tradujo una novela, un libro de viajes que se llama Un bárbaro en Asia. Un libro que publicó Michaux en 1933. Su infancia y su juventud, fíjense bien, la pasó en Bruselas. Él nacido en Bélgica, pero después se nacionalizó francés. Fue francés de nacionalidad. Y bueno, ahí en Bruselas comenzó a estudiar la carrera de medicina, que no terminó. Abandonó los estudios en 1919 a propósito de la Primera Guerra Mundial, más o menos, ese fue el motivo. Después se fue de fogonero en un barco, un navío de la marina, de la marina mercante francesa, y viajó hasta Río de Janeiro y Buenos Aires. Luego volvió a Bruselas ya en 1923, yo creo que más o menos un año y medio, casi 2 años. Y
empezó a trabajar con una revista, a publicar sus primeros poemas, una revista que se llamaba, la dirigía un amigo suyo que se llamaba Franz Helens, y la revista, eso sí no recuerdo cómo se llama, pero en fin, se los digo en un momentito. Cada de folie circulaire, más o menos. Y déjenme ver, ya cuando se fue a París, abandonó Bruselas y ya se instaló en París. Ahí realmente inició su carrera literaria y descubrió con mucho gusto y con mucho entusiasmo, descubrió el surrealismo, la corriente artística que en ese tiempo estaba muy, muy, muy en boga, ¿no? Y que muchos pintores y escritores estaban experimentando. Se acercó a la obra de Paul Klee, observó la pintura de Paul Klee, de Max Ernst, que es muy bueno, Ernst, Giorgio de Chirico, y también Salvador Dalí. Ya publicó sus primeros libros en 1923, su primer libro que se llama Le Rêve et la Jambe. La Jambe. En 1923, algo así como Los sueños y la pierna, ¿no? Más o menos. Y luego Qui je fus, un libro de 1927 que se llama, digamos, como se traduce literalmente, ¿Quién soy yo? Luego, en ese mismo año, fíjense, en 27, viajó a América Latina. Y en especial a Ecuador. Después escribiría algo que se llamaba Ecuador. Y bueno, él tenía un padecimiento cardíaco desde niño y le atraían mucho los sueños. Era natural, estaba entusiasmado con el surrealismo, y recuerden que el surrealismo era una manera de que el arte valoraba el contenido, las historias, la esencia, la sangre de los sueños, ¿no? Eso pasaba ahí. Valoraban mucho los sueños, ¿no? Ahí en ese viaje luego fue a Uruguay y conoció a Victoria Ocampo. Fíjense, Victoria Ocampo, amiga de Borges, esposa de Bioy Casares, ¿no? Y a una poeta que se llamaba Susana Soca, con quien tuvo una muy buena amistad. Volvió a París, por supuesto, ¿no? Y bueno, hay personas importantes en la vida de un poeta que juegan un papel importantísimo, que le dan hasta ánimos, digamos, ¿no? Y bueno, él se acercó a la gente del arte cuando vuelve de Uruguay, en París. Brassens, Claude Cajón, ¿no? Jean-Paul Rahn, y a un librero que ahorita no recuerdo, que se convirtió en su mejor amigo. Un librero, quizá un editor, ¿no? Jacques Olivier Fourcade. Bueno, trabajó en la revista Hermes ya arriba de los 30 y 1937, por ahí 36, 37. Trabajó en la revista Hermes, que era una revista muy, muy, muy famosa, que
que se publicaba en Bruselas. Y bueno, vamos a dejar un poquito aquí su historia y voy a leerles un poema que me gusta mucho que se llama Laberinto. Laberinto la vida, laberinto la muerte, todo se hunde, nada libera. El suicida renace a una nueva pena. La prisión se abre a otra prisión. El pasillo se abre a otro pasillo. Aquel que cree desenredar la madeja de su vida no desenreda nada. Nada desemboca en ninguna parte. Los siglos también viven bajo la tierra, dice el maestro Jo. Esta es una colección de poemas del maestro Jo, H-O. Y los poemas más o menos hablan de lo que el maestro Jo, quizá una invención, habla de lo que el maestro dice. Ya veremos también más adelante cómo tiene el mismo mecanismo en otros poemas. Vamos a un corte y hoy me quedé sin café, pero buscaré un vaso de agua. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso y como les decía, estos poemas del maestro Jo me gustan mucho. Es una muy buena traducción de Jorge Esquinca. Ahora voy a leer algunos fragmentos. Es un poema un poco largo que se llama Te escribo desde un país lejano, que es un poema que más o menos tiene esa misma estructura. Dice este poema: Te escribo desde un país lejano. 1. Aquí, dice ella, no tenemos más que un sol al mes y por poco tiempo. Nos frotamos los ojos con anticipación, pero en vano. Tiempo inexorable. El sol no llega más que a su hora. Entonces, hay un montón de cosas que hacer. Mientras dura la claridad, aunque apenas tenemos tiempo para mirarnos un poco. El problema es por la noche cuando hay que trabajar. Y sin remedio, nacen enanos constantemente. Es interesante, no es fácil. Decíamos que la poesía de André de Bouchet, que estuvimos revisando la semana pasada, no es fácil, tampoco Henri Michaux, pero qué cosa es fácil. Es una poesía muy honda. Fíjense que encontré 2 biografías, una biografía de Henri Michaux, que habla de Michaux, escritor, y Michaux, artista plástico. Es muy curioso cómo esa biografía que encontré de Michaux la compré en el Museo Guggenheim de Bilbao y por ahí me la encontré y habla de Michaux, pintor. Remotamente en una línea por ahí dice que es poeta, ¿no? Pero habla y fíjense, estábamos hablando que ya en 1937 fue redactor en jefe de Hermes, revista publicada en Bruselas. Pero bueno,
Hay que volver a 1925, que es cuando empieza a descubrir la pintura. Y a lo mejor podemos pasar algunas piezas que tiene ahí Paquito unas piezas de su obra que me parece así muy curioso, dejen buscar algunas notas de la biografía que les platico que me encontré y que la editó el Museo Guggenheim de Bilbao. Pero esta biografía es muy curiosa porque va diciendo los años, tiene una cronología y dice que Henri Michaud nace en una familia burguesa francófona en la que convergen lejanos orígenes alemanes y españoles. Bueno, aquí es donde encontré ese dato de que padecía una dolencia cardíaca congénita, a la que hace referencia en los diversos escritos que acompañará y que le acompañará toda su vida. Y habla de su infancia y tenía cierta curiosidad por la escritura china, tenía aversión a la comida, no le gustaba comer mucho. Padecía, según él mismo dijo, de melancolía. En la adolescencia le gustaba mucho la ornitología, los pájaros, y la entomología, que estudia los insectos, ¿no? Decía él que bueno, eso lo dice otro autor, que un cocodrilo es un insecto muy extraño. Un autor de ciencia ficción del siglo XX, no recuerdo el nombre. Durante la Primera Guerra Mundial atraviesa una crisis mística y manifiesta su sensibilidad hacia las palabras y una inclinación profunda a la lectura, ¿no? También eso pasa. Después habla de sus viajes, habla de cómo él enviudó y en 1948 murió su esposa Jeanne de Buffet. No es cierto, este es un pintor amigo suyo. Ahorita voy a recordar cómo se llama. Cuando muere su esposa tiene una tremenda inclinación a pintar. Más que escribir, pero se consuela y empieza a llevar sus obras a algunas galerías en Francia y otras en Suiza, ¿no? Pero bueno, estos ya son los años después de los 50, ¿no? Fíjense, lo que aquí escribe Jorge Esquinca, dice: parábolas de fingida moraleja. Esos poemas, estos poemas de las esfinges, ¿no? Y Laberinto, que ya leí. Dice Esquinca, son una pequeña muestra del talento de Michaud para ensayar tras una máscara de reminiscencia chinesca el agudo escapelo de la ironía. Se abre la cárcel hacia otra cárcel, ¿no? Viajero incansable. Hay un libro suyo que se llama Infinito Turbulento.
Luego, hay una cosa que dice Jorge, y que dice: a lo largo de su vida Michós transitó por los más diversos rumbos de la escritura, la pintura y la composición musical. De eso se habla muy poco. Compuso música. Su tentativa fue llevar a cabo un detallado proceso de liberación espiritual que no eludió la exploración de los psicotrópicos. Probó las drogas. Hay un libro de viajes imaginarios, ahorita voy a decirles cómo se llama, un libro de viajes imaginarios, Upaya de la Magie, Podema, y que después los compilan en un solo volumen que se llama Ailor, que pues en otra parte se llama, que se publicó en 1948. Relatos que son experiencias con las drogas, especialmente con la mezcalina. Su libro Miracle, Milagro, de 1956, Conciencia, Connaissance par la gouffre, Conciencia por los abismos, más o menos. Ese libro también es de 1961, y una recopilación de aforismos muy interesante, muy interesante, que hace reflexiones que se llaman pasajes. Y aquí, pues todo del ángulo, casi como polacos, del ángulo, en el ángulo, más o menos. No traduzco, ¿no? Escribo para recorrer, me dijo. Y hay una frase maravillosa que es muy famosa: un día voy a arrancar el ancla que mantiene mi nave lejos de los mares. Leemos otro poema. La calma es otro de los del maestro Jo. He oído a una multitud de cobardes hablando de valor, dice el maestro Jo, y no me he reído. No. Acumulan, dice el maestro Jo, pero se trata siempre del mandato de la vieja enana. Hojas esparcidas de un árbol ya desenraizado. La calma, dice el maestro. La calma y la quietud. La calma y la inquietud. Las peregrinaciones de la cierva y la pantera hasta el punto en que al fin se encuentran. ¡Qué momento! Un momento extraordinario, y todo se vuelve tan simple, la calma, dice el maestro Jo. Qué suavidad de los poemas y qué ironía, ¿eh? Qué ironía. Las peregrinaciones de la cierva y la pantera hasta el punto en que al fin se encuentran. La vieja enana, el mandato de la vieja enana. Todo ese, hay una ironía importante ahí. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Henry Michaux y vamos a tomar esta vez agua, o a ver si nos encontramos un café. Regresamos. Ya estamos de regreso y vamos a leer el siguiente poema esta parte, la segunda parte del poema. Te escribo desde un país lejano. Es la segunda parte. Vamos a leer 4 o 5, ¿no? Cuando paseamos por, le confía a ella,
Sucede que nos topamos en el camino con unas masas enormes, son las montañas, y tarde o temprano habrá que arrodillarse. De nada sirve. De verdad. La sutileza. La sutil sugerencia no es para herir que te lo cuento. Para decir podría decir otras cosas si quisiera herir de verdad. Son como de nada sirve resistir. Hay un desánimo también en los poemas de Henri Michaux. Aquí Michaux fue elaborando su obra poética en la que verso y prosa se pueden confundir en un solo poema, ¿no? De pronto hay hermosos versos y hermosas líneas y párrafos en prosa. Se van como alternando, ¿no? Ahí tiene también sitio la descripción minuciosa de los estados de alteración sensorial que tenía Henri Michaux. Dice Jorge Esquinca, el diario de viaje y el desdoblamiento en calculadas máscaras. Esas máscaras que se ponía del maestro Jo y de ella, la que está en este poema, Te escribo de un país lejano. Cuando paseamos por el campo, le confía ella. Sucede que nos topamos con el camino con unas masas enormes, son las montañas, y tarde o temprano habrá que arrodillarse. ¿Qué nos dice eso? Tarde o temprano habrá que arrodillarse, porque dice, de nada sirve resistir, no se puede avanzar aún haciéndose daño, ¿no? Mejor detenerse, mejor quedarse quieto, quedarse instalado en la melancolía, porque nada podemos hacer por cambiar el mundo. Puede ser eso, ¿no? Henri Michaux decía que él padecía de melancolía. Y bueno, volviendo a su obra, creo que sí podríamos ver un par de obritas, Paquito. Puede ser como esos, le llamaron el tachismo, ¿no? A esa corriente, que son enjambres de figuras, ¿no? Líneas que parecieran azarosas, pero que encuentran figuras inesperadamente, flotando en nada, en el aire, ¿no? Es decir, es muy interesante lo que pintaba Michaux a propósito de ese desdoblamiento en calculadas máscaras del que habla Jorge Esquinca. Hay esa parte que dice, escribo para recorrerme, ¿no? Fue a explorar por todos lados, ¿no? Le atrajo China, viajó a China, ¿no? En fin, veremos algunas otras piezas que tenemos ahí a la mano, y voy a leer un poema voy a leer otro fragmento del poema Te escribo desde un país lejano. La aurora es gris, aquí continúa ella. No siempre fue así.
no sabemos a quién culpar. Por la noche, el ganado lanza grandes mugidos, largos y aflautados al final. Tenemos compasión, pero ¿qué hacer? El aroma de los eucaliptos nos envuelve, bondad y serenidad. Pero el solo aroma no puede protegernos de todo. ¿O crees tú que realmente pueda protegernos de todo? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué hace ella? La aurora es gris aquí, continúa ella. Si eres una voz femenina la que está narrando, la que está, la que vive en el verso o en la prosa, ¿no? Y esa pregunta, ¿o crees tú que realmente pueda protegernos de todo? El solo aroma no puede protegernos de todo, dice ella, ¿no? Voy a revisar esa biografía y las notas que hice de la biografía que me encontré como si fuera un pintor, ¿no? En 1940, fíjense, tras el bautismo de fuego de su taller Modón, afectado por los bombardeos que sufre París, se desplaza con su compañera Marie-Louise Termet al sur de Francia. Así se llamaba su esposa, ¿no? Que muere en el 48, donde permanecerán 3 años. Expone acuarelas, entre otras obras, en la Galería Rive-Gauche en abril del 44, y poco más tarde publica Combate contra el espacio. Combate contra el espacio. Su primer texto programático y de madurez sobre la pintura. Fíjense. Ahí ese texto incluye 44 reproducciones en color en la colección de pinturas y diseños, algo así, acompañadas de fragmentos poéticos y un prefacio ensayístico del pintor, ahí está, Jean Dubuffet, que obviamente trata y evoca a Michaux, como en varios retratos en ese tiempo. Ahí es, ya en 48 es donde enviuda. Y en 54 tiene una exposición importantísima en Dusson Gallery en Seattle, en Estados Unidos, en compañía de Jean-Paul Hahn, un amigo poeta, y la poeta Edith Busonan. Comienzan una serie de experimentaciones con sustancias psicoactivas. Prueban la mescalina, en fin, la psilocibina, que proseguirá en solitario durante los próximos años. Esas exploraciones contarán con la supervisión analítica de un neurólogo, fíjense, era muy cuidadoso, un neurólogo bilbaíno de nombre Julián de Ajurieguerra. En 1959 publica un extenso texto sobre el estudio sobre la práctica, bilbaíno, ¿no? Hace un estudio sobre lo que pasa en el mundo interior. Es un viaje al interior lo que hace finalmente Michaux. Sus exposiciones ya son internacionales, expone en Londres, en Milán, en Frankfurt, en Estocolmo, y bueno, se multiplica su actividad pictórica. Y bueno, habíamos leído el fragmento número 3 de Te escribo desde un país lejano. Ahora les leeré yo creo que les voy a leer
creo que, a ver, aquí tengo, hay otro poema. Otros poemas de La calma, ese es del maestro Jo. Las esfinges las leímos, La calma. Un fragmentito de Tachadores, fíjense. Fustas de fuego, de agujero, de hiel, fusta contra los buenos y los malos, contra las órdenes y contra los ojos, contra las manos del suplicante, brasas sobre la camisa del rey, brasas sobre la boca del monje, crujido en los 1000 espejos, crujido en los charcos de laca, chillido de la musa, chillido del coro de los ángeles, graznido de las cortes, mancha sobre las doctrinas, tripas sobre las doctrinas, salivazo sobre las doctrinas, tapón por la voz anónima, para la inflamada voz anónima, para los molinos que fabrican estrellas, llagas sobre el acero, llagas sobre las estructuras, llagas sobre los planes para el futuro, tachaduras sobre los hermanos y los padres y sobre los nuevos padres disfrazados de hijos, sobre la puerta de la paz, hacedora de almas descuartizadas, sobre las calles que espían, sobre las filas que aplauden, las voces de terciopelo, sobre lo limpia, miserias, preparadores de la más innoble miseria, sobre las voces que rigen la espontánea ciencia, sobre los liquidadores del Edipo. ¿Qué cosa? Es un fragmento de este poema que se llama Tachadores. Muy bueno, es largo, no lo alcanzo a leer. Y vamos a un corte para regresar al último bloque y terminar de hablar de Henry Michaux. Bueno, no acabaríamos, ¿no? Pero por lo menos un poco. Ya estamos de regreso y vamos a acercarnos a la poesía de Henry Michaux. Yo recomiendo que hay que acercarnos a la poesía de todos los poetas, que hay que tener mucho cuidado también. Hay que ir a leer a los grandes para aprender, ¿no? Aprender a leer poesía, para aprender a escribirla. No se pierdan la experiencia de escribir un poema, ¿no? Es decir, tampoco lo estoy pidiendo que sean poetas, no, claro que no. Hay que ser lectores de poesía, hay que apreciar lo más alto de las palabras, ¿no? Y bueno, te escribo desde un país lejano, la parte 4. Añado mejor una pregunta. ¿También fluye el agua en tu país? No recuerdo si ya me lo has dicho. Y si es ella realmente, produce escalofríos. ¿Que si me gusta? No sé. Cuando está fría, una se siente tan sola dentro de ella. Pero es una cosa distinta cuando está tibia. Entonces, ¿cómo juzgar? ¿Cómo juzgan ustedes? Dime, cuando hablan de ella sin disimulo, a corazón abierto. Me gustan mucho las preguntas de Henry Michaux, en los poemas de Henry Michaux, como esa máscara de la mujer o de la voz que habla, en este caso es ella, pregunta que si me gusta, no sé. Cuando está fría, una se siente tan sola. ¿Qué mejor descripción de ese estado de soledad en el agua fría?
¿no? La soledad se siente más aguda bajo el agua fría o en el agua fría, ¿no? Pero es una cosa distinta cuando está tibia. Entonces, ¿cómo juzgar? ¿Cómo juzgan ustedes, dime, cuando hablan de ella sin disimulo o a corazón abierto? Profunda la pregunta y hay cosas que me parece híjole, qué ganas hubiera tenido de leer, aunque nos lleváramos todo el programa, este poema Los Tachadores, qué bárbaro, es tremendo, tremendo, tremendo. ¿Se acuerdan de aquellos poemas de libertarios franceses que repetían mucho por el hombre masacrado, por el por esto, por lo otro, yo te nombro libertad, ¿no? Como este poema pienso que es de ese tiempo, quizá entre después de la Segunda Guerra Mundial y los 60s, yo creo, ¿no? No estoy seguro, pero por ese tiempo, al menos en Francia se dieron importantes modos de escribir, ¿no? Y bueno, él también escribió, hay otro poema que se llama Nosotros, que por cierto lo tradujo Gerardo Fernández Fe, un cubano muy buen traductor que recuerdo ese poema donde repite muchas veces por la putrefacción, por la disolación, por la disociación, por la viudez, por el agotamiento, por la glaciación, por estremecimientos indefinidamente repetido, distante, 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 una vez más, venid palabras miserables, para expresar lo más miserable aún, para expresar al caído, al devastado, al desfigurado, al 3 veces más temible que en la sombra se prepara para expresar los montes de vergüenza que han surgido de súbito y cortarle el paso al horizonte. ¡Guau! ¡Qué cosa! Esa voz de Michaud me gusta mucho. Muy fuerte y a ras de la tierra, ¿no? Es una voz muy honda. Por otro lado, la voz de la sutileza, de los poemas como navajas filosísimas que apenas si rasgan el papel, ¿no? Añado una palabra más, mejor una pregunta, ¿no? ¿Y si es ella realmente produce escalofríos? La delicadeza que tiene en el verso, ¿no? La sutileza y una música finísima. Esos son los poetas que me gustan, ¿no? Y generalmente procuro hablar de los poetas que me gustan. Fíjense que en la biografía, las notas que dejé aquí sobre esa biografía que recuerdo con mucho cariño, que viajó conmigo y leía, leí por primera vez a Henry Michaud cuando yo tenía 24 años, me parece, 1984, cuando murió. Claro, cuando murió, ese año conocí su poesía. Hay muchas retrospectivas después ya de los 60s para acá de su obra.
A mí me ha tocado ver repetidas veces obra de Michaux en algunos museos que he visitado. El Guggenheim de Bilbao lo quiere mucho. Hicieron un trabajo muy bonito sobre Michaux, editorial y con ilustraciones muy bonitas, ¿no? No sé si ya pasamos las 4 piezas de Michaux, Paquito. ¿Sí? Ah, bueno, ya más o menos nos damos una idea de cómo es su obra. Hay otras, parecen volutas humanas, ¿no? En los 70 se empieza a trabajar con mucho fervor el acrílico. El acrílico a mí también me gusta mucho, como la acuarela, y hace acuarelas, ¿no? Hace dibujos a tinta, pero ya de 70 hacia adelante comienza a pintar acrílicos. Y antes el gouache, la tinta, la acuarela, y bueno, hay exposiciones en América y en Europa. En Estocolmo hay una importante exposición en 1971, y fíjense que en 1983, dice la biografía, continúa su producción hasta el final de su vida, pinta y pinta y pinta y pinta y pinta y pinta. Y esta biografía se encarga de hablar de la pintura. Michaux, finalmente, bueno, se hace famoso sus pinturas y muere en 1984, año en que yo conocí su poesía. Y bueno, pues todas las cosas buenas se acaban, y termino con Te escribo desde un país lejano, la parte número 5. Te escribo desde el fin del mundo. Tiemblan los árboles, recogemos las hojas, tienen una increíble cantidad de venas. ¿De qué sirve? Nada queda entre ellas y el árbol. Nosotras, molestas, nos dispersamos. ¿Será que la vida de la tierra no podría continuar sin el viento? ¿O será siempre que todo sea temible siempre, siempre? También existen movimientos subterráneos, y en la casa cóleras que vienen a enfrentarse como seres despiadados que quisieran arrancarte confesiones. Nada vemos, salvo aquello que importa, poco que ver, nada. Y sin embargo temblamos. ¿Por qué? Recuerden, amigos, que si nos preguntamos el por qué temblamos en la vida, y si acaso no fuera miedo, pues hay que descubrir qué nos hace temblar. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.